Que yo no escucho. Profesor, no se escucha. No, todavía no he iniciado. Estoy buscando la presentación. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, lo que pasa es que estoy un poquito ansioso por escuchar lo que usted va a decir sobre ese tema, que tengo un poquito de duda. Sí, vamos a trabajar una retroalimentación sobre la actividad 2 de la semana 2. Básicamente la elaboración de la tabla de frecuencia. Yo empecé a calificarla, pero tuve que detenerme porque vi que habían situaciones. Aunque se pide Ok, organizar de menor a mayor, sí, antes de hacer lo que es la tabla de frecuencia, pues hay que trabajar pues con clases para nosotros distribuir esas informaciones en una correspondiente clase, que fue lo que estuvimos viendo esa misma semana con la charla que tuvimos, que básicamente es una retroalimentación que vamos a ver en la noche de hoy, porque me conviene que ese ejercicio pues se desmenuce, porque es la base de todos los temas que vienen a continuación, principalmente de los cálculos de la desviación estándar, y es de donde va a venir la actividad final que vamos a tener este fin de semana. Entonces me conviene que quede todo claro con relación a este tema de la tabla de frecuencia, ¿de acuerdo? claro, claro. Miren, aquí les estoy explicando un ejemplo para que puedan entonces ver cómo se realiza una tabla de frecuencia. Este ejemplo ustedes lo tienen en el manual, donde tienen estas mismas informaciones. Es un caso que se presenta de unos autobuses, donde tenemos unos datos en una tabla. Esos datos se corresponden con una cantidad de asientos vacíos que reportaron 50 autobuses, a los cuales se fueron haciendo el conteo de esos asientos vacíos mientras iban pasando. Ese sería el enunciado. Vemos acá una tabla donde tenemos 1, 2, 3, 50 datos. ¿De acuerdo? Espérense que se fue la presentación. ¿Volvió ahí? Sí, ¿Volvió? volvió. Ok, Sí, tenemos 50 datos. Tenemos aquí en esos 50 autobuses que en uno, el primero, ¿qué pasó? Pues habían 12 asientos vacíos. En el segundo 11, 4, 6, 6, 11, 3, 10 y así sucesivamente hasta que se completó el conteo para los 50 autobuses. Eso fue realizado un día domingo para tomar una decisión sobre estos datos. El primer paso es ordenar los datos, que ahí muchos lo ordenaron, pero no en una modalidad de tabla. Hay que ordenarlo en función a una tabla donde nos fijamos que aquí sí ya están ordenados de menor a mayor, para nosotros saber qué datos vamos a colocar en cada clase. ¿Lo ven acá? Esos son los mismos datos, pero ahora colocados de menor a mayor. ¿Cómo vamos? ok. Ya en esa parte usted se está ordenando, reagrupando los datos en un orden de mayor a menor, sin importar el orden en que haya pasado el autobús. Exactamente. Ya aquí el orden del autobús no es importante. Lo importante son los datos, que lo vamos a colocar de menor a mayor para nosotros facilitarnos la realización de la tabla de frecuencia y donde vamos a calcular las diferentes tipologías de frecuencia. Entonces, Ok, primero hay que organizarlo. Si no lo organizamos, podemos caer en cualquier situación errónea, pero también tenemos que calcular unos rangos. El rango nos va a decir
¿cuál es la diferencia entre el dato de mayor cantidad al de menor? ¿Cuál es el dato de mayor valor numérico? El 12. Perfecto, el 12. Y a ese 12 le vamos a restar el dato de menor valor numérico. ¿Cuál sería? El 1. El 1, perfecto. Entonces, el rango total sería de 11. O sea, la diferencia que habría entre el dato mayor y el dato menor es de 11 unidades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a Ok. agrupar todos esos datos que están ahí en clases, pero no sabemos cuántas clases vamos a tener. Ese tamaño de clase, fíjense aquí, el punto número 3, tamaño de clase, nos lo va a dar una fórmula. Una fórmula que es igual a 1, una constante, más 3.332 por el logaritmo de la cantidad total de datos que se tiene. En este caso, ¿cuánto es la cantidad de datos que se tienen? La cantidad sería la cantidad de autobuses que transitaron en ese día domingo. Exacto, ¿qué es cuánto? Un total de 50. Perfecto, entonces le vamos a sacar, según la fórmula, porque eso viene de una fórmula ya definida, el logaritmo a 50 y lo vamos a multiplicar por 3.332 para luego sumarle 1. Calculen ese dato, a ver cuánto nos da. Deme un momento. Repita de nuevo. Si nosotros vamos a sacarle el logaritmo a 50, que es el número total de datos que tenemos, y lo vamos a multiplicar Correcto. por 3.332. ¿Y por qué se va a multiplicar por 3.332? Porque la fórmula viene ya establecida. El número de clases siempre va a ser igual por esta fórmula que tenemos acá para calcular el número de clases. Va a ser igual a 1 más 3.332 por el logaritmo de la cantidad total de datos que se tienen. Ok, ya esa es la fórmula prehecha. Lo que habría que completarla con los datos, ya sea de los autobuses, sea de temperatura, sea de objetos contados en el día, etcétera. Cantidad total de datos, es correcto. En este caso, autobús. Ok, En el caso del ejercicio que ustedes tienen de la temperatura, ¿cuántos datos tienen? 31. Si Entonces, mal no recuerdo. perfecto, estaríamos trabajando con el logaritmo de 31. Ok. Calculen ahora el número de clases en función a esta fórmula. ¿Cuánto le dio? Déjeme calcularlo. Mm, Y los demás me van siguiendo con el problema. Solo veo a Starling preocupado y contestando. Me da un igual de 167.6. ¿Pero qué te da 167 todo? No puede ser. Todo. Déjeme calcularlo nuevamente. Recuerda primero sacar el logaritmo de 50 y luego multiplicarlo por 3.332 para luego sumarle 1. Ok, eso me da, ahora sí, eso me da un total de 168.6. No puede ser. Verifiquen el dato. Ok, Recuerden que hay dos tipos de logaritmos. Está el logaritmo neperiano y el logaritmo natural. En la calculadora tienen que buscar el logaritmo. ese es el problemita que No me da. es LN. Ustedes van a trabajar con LOG. Hay dos logaritmos diferentes. Son dos tipos de logaritmos. LOG. Sí, LOG lo tienen en la calculadora. Sí. Sí, Calcúlelo con ese. ok, ahora sí me da 6. Realmente no da 6. Da 6.660 corrido.
¿Cuánto da? 6.66. Un número infinito. Exacto. Entonces lo vamos a redondear A 6. al entero que tenemos, que en este caso es 6. Porque no podemos tener clases con decimales, porque deben de ser cantidad de clases enteras. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4, bueno, 1, 2, pero puedo tener más de 2, cualquier número de clases según la fórmula que me consiga el resultado. Lo que no puedo tener es 2.5 clases porque no voy a tener 2 clases y media. O No, tengo 2 o tengo 3. En este caso redondeamos a 6. a 6, que es el entero que Ok. tenemos. Sí, la clase siempre debe ser un número entero, sin importar la cantidad. Puede ser 100, pero siempre tiene que ser un número entero. Exacto, es muy difícil que sea 100. Cuando hablamos de que es 100 es porque es una cantidad de datos bastante grande. No, sería un caso hipotético, por decir así. Exacto, siempre redondeamos al entero, que es lo importante. Y también tenemos un tamaño de clase, o sea, recuerden que tenemos la cantidad de clases, el número de clases que calculamos con esta fórmula, Ujú. pero al mismo tiempo tenemos un tamaño de clase que va a tener un límite superior y un límite superior. ¿De dónde a dónde me va a llegar cada clase? ¿De dónde yo consigo eso? De otra fórmula. El tamaño de clases es igual a el rango, que nos dio 11, ¿verdad? Mírenlo ahí. Sí, R entre 6, que es el número de clase. ok. 11 entre 6, ¿cuánto da? 2. Le voy a decir la suma exacta porque usted tiene el resultado directamente allí acá. 11. Entre 6. Da 1.8. Exactamente. En este caso, vamos a redondear, pero al entero siguiente. ¿Cuál es el entero superior siguiente a 1.8? Fue que me dijo, 1.8. Sí, 1.8 sería 2. 2. Ya, ya que 2. como, si mal no recuerdo, hay una regla que dice que en un decimal ya cuando pasa del punto 5, que se va a redondear, se redondea el número mayor. Ahora si es menor del punto 5, se queda igual. Exactamente. En este caso, pues entonces redondeamos al entero siguiente, que sería 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener 6 clases y que cada clase va a tener un tamaño de 2. ¿En qué consiste ese 2? Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos la tabla ya de distribución de frecuencia, donde tenemos la cantidad de clases, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De dónde yo saqué esas 6 clases? ¿De dónde yo saqué esas 6 clases? Usted sacó esa clase de la fórmula anterior. Exactamente. Yo saqué esas clases de la fórmula que yo le facilité para hallar las clases. Ahora una pregunta, profesor. Adelante. Con respecto a esa regla, no recuerdo el nombre exactamente, La pero fórmula es la fórmula de no. Sturges, Ok, esa es la fórmula para sacar la clase. el número Pero, de clases, correcto. exacto, pero yo me refiero al punto del redondeo. Cuando vamos a redondear, si pasa de 0.5, por decir así, se redondea el número mayor, ¿cierto? Sí, Pero cuando yo calculé a través de la fórmula, me daba 6 puntos, un número infinito, pero el primer número que me aparecía era un 6. ¿No sería 7 el número de clase? lo que pasa es que el número de clases no responde al redondeo tradicional que tenemos, a las leyes, normas del redondeo. El número de clases lo vamos siempre a tener en función al entero que acompaña la cantidad. Por ejemplo, si es 5.5, aún sabiendo que las reglas del redondeo dicen que sería 6 el redondeo, lo vamos a dejar en 5. Ok, ok. O sea, esto para nosotros poder simplificarnos la realización de la tabla.
Porque Entiendo. esta fórmula que vemos acá es la fórmula de Sturges para nosotros calcular la cantidad de clases, que es la que vamos a llevar a la tabla que nos compete, la tabla que estamos realizando. Entonces ya tenemos el dato de la cantidad de clases que serían clase 1, clase 2, 3, 4, 5 Y 6. y 6. Pero cada clase tiene dos límites, un límite inferior y un límite superior. En el caso de la primera clase, vamos a tener de 1 a 3. Recuerden que yo, en el ejercicio, en el cálculo anterior, calculamos lo que es el tamaño de cada clase. Mírenlo aquí, que es 2. Cada clase va a tener 2 unidades, por lo que si iniciamos con el límite inferior 1, que es el dato menor que vamos a tener, le sumamos 2, el límite superior sería 3. Ok, estoy Pero comprendiendo. ese límite superior se colocaría como límite inferior en la siguiente clase. 3 más 2 sería 5. Y Porque así sucesivamente. así sucesivamente hasta llegar a la última clase, que va a abarcar de 11 a 13. ¿Qué pasa? Que para nosotros colocar los datos, tenemos que tomar en cuenta que el límite superior no está incluido en la clase correspondiente. Eso quiere decir que si yo tengo un dato que es 3, no lo puedo colocar en la primera clase, porque el límite superior no está incluido. Por lo tanto, le corresponde ese dato ser colocado en la clase número 2, que tiene como límite inferior 3. Ok, Por ejemplo, el 5, ¿dónde yo lo colocaría? Un dato que fuera 5. un dato que fuera 5. ¿Dónde? Ya tendría que ¿Clase ver 2 si o en la clase 3? sería ya en la clase inferior o la clase superior. Sí, Tendría pero que verse la tabla, dado el caso, supondría yo. no, míralo aquí. Como el Sí, límite superior no está incluido, quiere decir que va a estar necesariamente en la clase 3. Porque sí se acepta como límite inferior, pero como superior, ese dato 5 no clasifica a la clase 2, porque ok, realmente la clase 2 llega hasta 4, realmente. Por eso es que en la tabla que ustedes tienen en el manual, tiene límite inferior y límite superior, pero al mismo tiempo tiene un límite real inferior y un límite real superior. ¿Qué hace ese límite real? Bueno, limita para nosotros no colocar esa unidad 3 en la primera clase, colocamos 2.9 y así necesariamente ya el 3 va a caer en el límite real de la segunda clase. Yo se lo estoy poniendo más fácil, simplemente excluyendo los límites superiores, esos datos que se correspondan con los límites superiores en cada clase. O sea que el 3, el dato que tendría como valor 3, no estaría incluido en la clase 1, sino que estaría en la clase 2. Si apareciera por ahí un dato 5, tampoco estaría incluido en la clase 2, sino que estaría incluido en la clase 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? de acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Los demás. Siempre, tengo claro que siempre se debe empezar con los límites inferiores. Luego Ah, de que se tenga el límite inferior colocado, dependiendo del rango, se saca el límite superior y así sucesivamente vuelve y pasa al inferior, al superior y así. exactamente. Tú vas a partir del valor más pequeñito, sería el primer límite inferior, y le vas a sumar el 2 que tú calculaste, que es el tamaño de esa clase. Le sumas 2 y tendría 1 más 2 son 3. Ok. Ese En- 3 se corresponde con el límite inferior de la siguiente clase, sí. al cual le vas a sumar el siguiente tamaño, que también es 2. Todas las clases van a tener 2 como tamaño de clase. Y así va a corresponderse con la tabla. Esta fue la parte más que vi que la mayoría pues obvió en el ejercicio. Y por eso quise traerlo la noche de hoy, o sea, retomarlo.
para que quede claro. Ahora, tenemos una frecuencia absoluta, que es la frecuencia real de cada uno de los datos, según la tabla que tenemos organizada. Por ejemplo, ¿cuántos datos tenemos en la clase 1? O sea, de 1 a 2, ¿cuántos datos yo voy a tener? De 1 a 2. Sí. ¿Cuántos datos voy a tener? Tengo aquí 1, 2, 3, 4. Recuérdate del 2. Son 5, 8. 6, 7 y 8. Exactamente. De 1 a 2 solamente hay 8 datos. Por eso, yo tengo aquí que la frecuencia absoluta de esos datos es 8. ¿Ven el 8 acá? Sí. Perfecto. En la clase número 2, de 3 a 4. Recuerden que el límite superior no está incluido, por eso digo de 3 a 4. ¿Cuántos datos voy a tener de 3 a 4? Profesor. Excelente, muy bien. Voy a tener 11 y así sucesivamente en Espérese, cada profesor. una de las clases. Dígame. Repite esa parte, creo que me perdí. Creo que me perdí ahí. En la clase número 2, de 3 a 4, Ajá. ¿cuántos datos voy a tener? De 3 a 4. 3 a Y 4. a partir. Ok, yo Tú estoy en la vas a clase. empezar a contar del 3 hasta el 4. Si tú quieres, puedes hacerlo de 3 al 5 sin incluir el 5, que es lo mismo de 3 a 4. Profesor, Sí. Como el límite Profesor. superior no está incluido, ese 5 no está incluido en la segunda clase, realmente el límite es de 3 a 4. ¿Cuántos datos tenemos de 3 a 4? ¿Cuánto hay? 11. Exacto. 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Porque el 5 no está incluido. Por eso tenemos acá frecuencia absoluta para la clase número 2, 11 datos. Se repiten 11 datos. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí comprendo. Y así sucesivamente para cada una de las clases. Al final, la frecuencia absoluta debe dar la cantidad total de datos, que en este caso es 50. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Esta fue la parte de los intervalos que muchos de ustedes no respetaron y entonces colocaron todos los datos en horizontal. Y con esa situación no podemos entonces calcular la tabla de frecuencia, que es el objetivo final del ejercicio. La mayoría de ustedes sí puntualizó la parte de la frecuencia relativa, hizo bien los cálculos, y de la frecuencia porcentual. Eso lo hicieron bien, pero el arreglo no se corresponde en cuanto a tabla con una distribución por clases. Una distribución de frecuencias agrupando los datos por clase. Y eso es parte del ejercicio. Por eso yo quiero que ustedes pues verifiquen esta noche quiénes realmente hicieron el ejercicio dividiéndolo por clase. Si no lo hicieron así, lo repitan y lo vuelvan a subir. Porque a partir de mañana vamos a volver a reunirnos, vamos a explicar qué vamos a hacer con esos arreglos, cómo vamos a interpretar y cómo lo vamos a llevar a unos gráficos. Pero me interesan que esta parte pues ustedes puedan manejarla de manera correcta. Ok. Hasta el momento todo claro. ¿Y los demás qué dicen?
Todo bien, profesor. Perfecto, pues lo vamos a dejar hasta acá y mañana a la misma hora nos vamos a juntar para yo explicarle entonces la interpretación de estas tablas de frecuencia y cómo lo vamos a llevar a gráficos. Ok. Profesor, ¿usted podría mandar esa presentación al grupo? Sí, voy a subir la grabación ahora mismo para que no pase desapercibido y todos puedan auxiliarse de la presentación. Ok, gracias. ¿Todo bien entonces? Bien, pues recuerden mañana nos volvemos a juntar. Esta semana tiene bastantes ejercicios, pero ya estaríamos concluyendo el fin de semana las actividades propias del módulo. Ok. Este ejercicio lo podemos resubir hasta cuando tenemos fecha para resubirlo. Lo mejor es que lo suban hoy, entre hoy y mañana, para que no se le Ok. acumule con los ejercicios que yo voy a activar ahorita. Ok, Ahorita no, voy a activar otros ejercicios y no es bueno que se le acumulen. Permiso, profesor. Diga. Usted corrigió la mía. Yo la generalicé así dividiéndola en clases. No sé si usted la verificó bien. Pero ¿cuántas clases tú tenías? Porque recuérdate que la cantidad de clases viene de la fórmula. Sí, yo sé. Lo que pasa es que yo lo redondeé y me dio menor límite de columna. Yo hice menos columna. Pero, por ejemplo, para las clases había que colocar un intervalo, necesariamente. Y el ejercicio te pide el cálculo de la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Entonces, ¿cuáles columnas no colocaste? No, yo la hice toda. Lo que pasa es cuando yo hice los intervalos, me daba 1 punto y algo. Yo los redondeé a 2 y hice la clase, pero no hice 6 como está en el ejemplo. Y el ejercicio que usted tenía como 8 clases. Sí, pero era otro ejercicio. Recuérdate que los datos salen aplicando la fórmula y esa fórmula viene de la cantidad de datos totales. O sea que va a variar la cantidad de clases por ejercicio. Este tenía 6, pero pudiera ser que otro tenga 8. No, yo sé, El yo sé. ejercicio me parece que tiene 8. No tiene 8. ¿Cuánto que tiene el ejercicio? No me acuerdo. Son 8 que tiene, son 8. Sí, pero 8 es el que yo hice. Porque hay un video donde yo explico la realización de la tabla de frecuencia, que ese sí tenía 8, pero no sé si el ejercicio 2 de la tabla de frecuencia también tiene 8, pero no importa, mándame por el grupo el nombre para yo chequear el ejercicio tuyo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, por mi parte no. Bien, pues si no hay más preguntas, pues nos encontramos mañana, Dios mediante. Feliz resto de la noche. Igual. Igual, profesor, Se me nos vemos cuida. mañana a la misma hora. Así será.